Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo de Cádiz. Este martes día 24 comenzamos la jornada de presentación de los trabajos fin de grado. Recordarles que esto es una actividad de la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Como saben, es un convenio firmado por las dos instituciones, donde pues cada vez que finaliza un curso académico otorgamos un premio a la excelencia académica, a los mejores expedientes de los egresados en las diferentes ramas de conocimiento, artes y humanidades, ciencia y tecnología, ciencia de la salud, etc. Y luego esos egresados se comprometen a presentar el trabajo fin de grado en el Ateneo de Cádiz en el ámbito de la cátedra. Yo desde aquí agradezco a la institución gaditana, a la Universidad de Cádiz, la colaboración que nos presta siempre para poder llevar a cabo este tipo de eventos y, por supuesto, a las personas que componen la cátedra del Ateneo, entre ellas a la directora de la misma, a la profesora Amelia Rodríguez. También quiero dar las gracias a los tres egresados que en esta tarde nos van a presentar sus trabajos: Jesús Rivera Olmo, a Cristina María García Jordán y a Covadonga López Suárez. Muchas gracias por vuestra desinteresada actuación esta tarde aquí, que de alguna manera pues es presentar a la sociedad y a esta institución, al Ateneo Gaditano, pues esa labor que ejercen, que trabajan, que hacen todos los años los alumnos que terminan sus carreras en las diferentes disciplinas ofertadas por la universidad. Sin más, le doy la palabra a la profesora Amelia Rodríguez Martín. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer tanto a la universidad como, en este caso al Ateneo, el acto que celebramos esta tarde, que es de una gran satisfacción porque es premiar, como ha dicho el presidente, la excelencia académica de nuestros jóvenes universitarios, y con ello también nosotros queremos intentar captar a gente joven que pueda hacer relevo y que puedan colaborar en distintas actividades futuras de nuestro Ateneo. Ha sido bastante complejo la selección de los premiados, porque este año, gracias a Dios, ha habido bastantes más personas que lo han solicitado y realmente han tenido unos currículums brillantes y una trayectoria brillante de sus estudios. Por tanto, enhorabuena a todos los que habéis sido premiados. Yo no me voy a extender más, simplemente entre esta tarde y mañana tendremos la presentación esta tarde de 3 de los trabajos y mañana de 2 de ellos, y vamos a tener aproximadamente unos 20-25 minutos de la exposición de cada uno de los trabajos, y con posterioridad, si alguien quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna intervención, pues podremos realizarla, ¿vale? Sin más, vamos a empezar con el primero de los trabajos, que no está presente por motivos de profesionales, y entonces nos ha facilitado la grabación. Tengo que decir, como bien ha comentado el presidente, que toda esta sesión va a ser o está siendo grabada, y esta misma noche estará ya colgada la presentación, con lo cual hay muchas más personas que podrán acceder y que podrán participar de los trabajos y de vuestras exposiciones, que siempre, es importante el que se reciban un número grande de visitas. Entonces, el primer trabajo es el de Jesús Rivera Olmo. Jesús Rivera Olmo es premiado a partir de Ciencias Sociales y Jurídicas en Educación Primaria. Y el trabajo suyo versa sobre la escuela en el medio rural existe, análisis y comprensión de los aspectos organizativos y didácticos de un caso, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver la grabación y la presentación que él nos ha enviado, y con posterioridad Cristina y Covadonga nos presentarán sus trabajos.
Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rivera Olmo, graduado en Educación Primaria por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz el pasado julio de 2021. Tuve el honor de ser galardonado el día 31 de enero de 2021 con el Premio a la Excelencia Educativa, Excelencia Académica, convocado por la Cátedra de Ateneo de la Universidad de Cádiz. Actualmente me estoy preparando para las oposiciones para acceder al cuerpo de maestro de la Junta de Andalucía, que esto sería, si pudiera entrar en la bolsa, sería cumplir mi sueño de poder ejercer la docencia, lo que yo siempre he querido desde que tenía 5 o 6 años. Si me permiten, que les cuento una pequeña anécdota. Mis primeras andaduras sobre cuando empecé a hacer andaduras ejerciendo mi docencia fue con mis abuelos. Los martes y los jueves yo tenía clase en el colegio en el que estaba, tenía clase por la tarde, iba a ver a mis abuelos y yo todo lo que daba en la clase pues lo reproducía con mis abuelos. Les explicaba la que eran, cómo se sumaba, cómo se multiplicaba con y sin llevada, las multiplicaciones, les hacía dibujitos de una planta, etcétera. Incluso les hacía exámenes incluidos. Y ellos con mucha paciencia me atendían, me escuchaban y todo eso. Podemos decir que fueron mis primeros alumnos. Creo que para seguir formándome tengo que primero ejercerla para después, a la hora cuando me gusta hacer el máster y la tesis doctoral, poder volcar toda mi experiencia docente en distintos trabajos. Y dar a conocer qué es lo que se da, qué es lo que doy en clase, qué es lo que hace el centro educativo, etc. Pido perdón por no poder haber asistido a este encuentro, me hubiera encantado, pero el primer examen de la fase de concurso de oposición es el próximo 19 de junio y los opositores de esta fecha, pues la verdad que no estamos desbordados y no somos personas. Tenemos los temas, las leyes, las UDI, los supuestos prácticos, intentando que el día tenga más de 24 horas. Después de esta pequeña aclaración, porque no he podido presentar mi TFG como lo han podido hacer los demás galardonados, a los que doy mi enhorabuena desde aquí, voy a intentar exponerlo de la manera más amena posible, porque soy consciente de que hacerlo por este medio va a ser el menos cercano y puede resultar un poco monótono. El título de mi TFG que presenté el 6 de julio de 2021 se llama La escuela en el medio rural existe, análisis y comprensión de los aspectos organizativos y didácticos de un caso. Este TFS fue tutorizado por Mónica María López Gil del Departamento de Didáctica. De mi TFG va a presentar la siguiente estructura. Primero, los objetivos de este estudio, la justificación de por qué he realizado este TFG, el marco teórico, luego el diseño metodológico, la propuesta de intervención que se ha diseñado y por último, las conclusiones. Lo primero de todo me gustaría indicar que este estudio se realiza en un centro educativo situado a 15 kilómetros de la zona urbana de Jerez de la Frontera, cuyo objetivo principal ha sido analizar cuál es la situación del centro del Cepallo de Guadalete. El centro del Cepallo de Guadalete es un nombre ficticio para guardar la confidencialidad del centro, a fin de comprender cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el profesorado en este contexto. Como objetivo más específico, pues se ha querido indagar cuáles son las potencialidades y especificidades del centro educativo. Vamos a analizar también, queremos analizar cuál es la formación inicial del profesorado, es decir, si ellos han cursado alguna asignatura sobre escuela rural o si lo han tenido, si han recibido a lo mejor por parte del profesorado alguna charla o el centro de la universidad, o si también, por ejemplo, la universidad ha ofrecido seminarios sobre el ámbito rural, ya sea aquí en la Universidad de Cádiz o de otras universidades, Granada, Almería, etc. Y por último, conocer cuál es el grado de participación de los diferentes agentes. Implica que no es solamente la escuela, cuál es la relación de la escuela con el ayuntamiento de la localidad, si tiene vinculación con alguna entidad pública o organismos sociales y cuál es esa relación familia-escuela. Entre las relaciones entre las que se encuentra para la realización de este TFG está esa dicotomía rural-urbana que en muchas ocasiones trae como consecuencia que la escuela quede relegada a un segundo plano, denostada, marginada, etc. También a la escuela, uno de los
de los aspectos que más se le achacan a las escuelas es que se dice que el alumnado sale mal preparado, formado y que solamente para trabajar en el sector primario, cargando con ese San Benito de que el alumnado no se le prepara para desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida. Después también otro que se le achaca bastante es que dice que está desprovisto de recursos organizativos, materiales, humanos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que trae como consecuencia todos estos prejuicios? Que se sigan perpetuando en el tiempo y que la escuela, conduciendo a la escuela hacia la exclusión, este tipo de escuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer para poder combatir estos prejuicios? Pues nosotros, como docentes, en mi caso, como docente que nos toque en un ámbito rural, tenemos que destacar las potencialidades, lo mismo que sucede en las escuelas urbanas también, que tienen, tanto las escuelas urbanas como las escuelas rurales, tienen el mismo hecho de destacar, oye, cuáles son nuestras potencialidades, qué es lo que nos diferencia de otras escuelas. En este caso, centrarnos en este estudio, pues primero es que la escuela rural puede ser un laboratorio de innovación pedagógica. También que al haber un menor ratio de alumnado por aula suele haber menos problemas de convivencia. A nivel metodológico, como veremos más adelante, es un espacio donde se puede incluir nuevas metodologías, en este caso, como veremos más adelante, aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicio, el design thinking, etc. Después, a nivel relacional, como hemos comentado anteriormente, que al haber pocos alumnos, en este caso una media de 12 o 13 estudiantes por aula, pues es bastante común que haya los lazos en la relación entre el alumnado y el profesor, se establecen lazos afectivos fuertes entre el alumnado y el profesorado. Después, es un espacio para romper contra las barreras de aprendizaje a las que se enfrentan, y puede ser un espacio de conexión entre el alumnado, profesorado y las familias. Y por último, algo que también es bastante destacable es su flexibilidad organizativa y temporal para adaptarse a las características y necesidades del alumnado. A continuación vamos a pasar al marco teórico. Lo primero de todo, por lo que se aclarar que en lo que se refiere a la aclaración terminológica, sí que es verdad que a lo largo de mi exposición habréis escuchado escuela rural, colegio rural, etcétera, pero es más, ya que ha sido por la economía del lenguaje para no hacerlo tan pesado. Pero sí que es verdad que es más cierto y más correcto decir escuela en el contexto rural, en el entorno rural, porque nos estamos ajustando más al contexto sociocultural y socioeconómico en el que se encuentra la escuela. Pero esto es lo mismo que nos sucede, por ejemplo, a la hora de hablar cuando hablamos de escuela urbana. También hemos de decir escuela en el contexto urbano, en el entorno urbano, etc. En cuanto a la organización escolar, tenemos por un lado la multigrado, que son aquellos alumnos de distintas edades que comparten la misma aula, y por otro lado la graduada, que es la que nosotros conocemos, que es en la que se dan las escuelas urbanas, que son algunos que presentan la misma edad cronológica, por ejemplo, primera educación primaria 6 años, segunda educación primaria 7 años, etc. En cuanto a nivel de legislativo, pues destacamos que la LOE, en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, educación modificada por la Ley Orgánica 3/2020, 29 de diciembre, que entró en vigor el pasado 29 de diciembre del 2020, en la que recogía en su artículo 86 el alumnado que se formaba en las universidades, en el Magisterio de Educación Infantil y Primaria, debían de cursar parte de su práctico en una escuela en el medio rural. Sí que es verdad que es un gran avance y es una buena noticia, pero si vamos lo analizamos y reflexionamos sobre ellos, algo que está un poquito ambiguo o no viene muy concreto. Y esperemos que sí que es verdad que esto que se lo pone se materialice de verdad y los estudiantes que se están formando en las aulas universitarias pues tengan esa oportunidad de práctico de poder hacerlo en un contexto rural. Con respecto a la competencia del profesorado, pues una de las cosas que más se le insiste y se le demanda al profesorado es que se implique en el entorno sociocultural del centro educativo, de la localidad en la que se encuentra el centro educativo. Implique y refuerce la relación escuela-comunidad, ambas. Después también, en este aspecto, ya siempre, y hacemos una revisión bibliográfica, siempre se le exige al profesorado que esté formado digitalmente, y aparte que tiramos de la normativa,
la ley 17/2007 de diciembre de Educación de Andalucía, ya en el 2007 recoge en su artículo 7 el derecho al alumnado a formarlo para que sea competente digitalmente, y el profesorado debe estar formado, y es una de las grandes demandas que se le exige al profesorado. Después está, por otro lado, que los desafíos. Uno de los desafíos a los que se encuentra el profesorado es la escuela rural y la interinidad. Que ya sabemos que, claro, que cuando el profesorado que ya se ha sentado en el entorno, ya ha creado un vínculo con la familia, el alumnado, para que lo manden ahora a otro destino, lo que pasa es que esos vínculos que se han creado se rompan y ya no puedan continuar los proyectos que tengan, los planes, etcétera. También con lo que se refiere a las pérdidas de unidades, que el tema de la baja tasa de natalidad es una realidad que no solamente se está dando en las escuelas rurales, sino también en el entorno rural, sino también en el entorno urbano, que al haber menos niños, ¿qué pasa? Que se ponen en peligro las unidades. Las unidades, ¿qué pasa? Que hace que se cierran unidades de los centros educativos y claro, y a lo mejor pone en riesgo que se cierre la escuela. Después esto también está un poquito ligado también con el tema de las cañas vaciadas, el fenómeno este que ya llevamos escuchando de varios años, que los jóvenes de las escuelas rurales, de los entornos rurales, como ven que su futuro, consideran que su localidad es aburrida, que no tiene futuro, etcétera, lo que pasa es que se está volviendo esa migración del campo a la ciudad, que queremos que no se vuelva, por favor, a repetir como sucedió en épocas anteriores. Después, y debido a que se deben poner en marcha estrategias y dinámicas para que le permitan al alumnado que pueda proyectarse a nivel personal y profesional en su entorno. Después está en lo que se refiere a la evaluación externa, es decir, que como venimos recordando anteriormente, siempre se dice que el alumnado sale mal preparado, mal formado. En el informe PISA del 2018, la verdad, a veces sí hace un análisis profundo, porque a veces como que se oculta un poco, el alumnado de las escuelas rurales obtenía un mejor rendimiento también, que ligeramente de calificaciones superiores que los del urbano. A continuación seguimos con el marco teórico, y como veníamos recordando en la parte de la fortaleza de la escuela rural, ahí nosotros destacamos la posibilidad de incluir metodologías activas y participativas, entre las que se encontraba, habíamos mencionado, el aprendizaje basado en proyecto. Nos preguntamos ahora, ¿qué es el aprendizaje basado en proyecto? El aprendizaje basado en proyecto es un proyecto bien articulado en la que se abordan las diferentes materias curriculares que cursan los alumnos de manera interdisciplinar y globalizada, matemáticas, lenguas, naturales, sociales, etc. Que puede surgir tiene diferentes formas de comunicar, en la que hay diferentes formas de comunicar un proyecto. Puede surgir, por ejemplo, del interés espontáneo del alumnado, de un suceso clave o característico, como por ejemplo puede ser en algunas escuelas rurales que en septiembre, con esto del suceso del volcán de La Palma, pues, les preguntaron, bueno, niños, ¿qué es un volcán? ¿Dónde están las Islas Canarias? ¿Dónde está situada geográficamente? Después también hay otra que, por ejemplo, habla con lo que está sucediendo en Ucrania. Bueno, ¿dónde está Ucrania? ¿Ucrania está en Europa? Dice, ¿dónde está Rusia? ¿Qué es lo que sucede? Etcétera. Hay miles de formas de cómo iniciar un proyecto. También están los días, aprovechar el Día de la Mujer, etcétera, y alargarlo para que quede más calar en el alumnado, estos proyectos. Después, ¿cuáles son las fases de este proyecto? Pues está ocasión, intención, mirada, estrategia, acción, arquitectura y por último evaluación. En cuanto a las ventajas, pues primero en la motivación, yo siempre lo destaco, un proyecto sin motivación, el alumnado le va a resultar muy difícil querer acometer el proyecto. Entonces, si nosotros hemos depositado esa semillita, ese principio de sensibilización, uno se siente sensibilizado con el tema, pues lo más probable es que el alumnado esto es lo que provoca que el alumnado afronte con ilusión, emoción de querer hacer ese proyecto, porque lo considera como suyo, propio, es mío. Después también la autonomía, promueve la autonomía. Hay que formar un alumnado autónomo, independiente, etc. Por eso se le presenta ficha guía,
con indicaciones, con organizadores gráficos que le permitan al alumnado poco a poco adquirir esa autonomía. Después, esa independencia, después del trabajo cooperativo. Los niños, cualquier proyecto, o bueno, ya viendo, nosotros somos seres sociales y necesitamos comunicarnos, hablar con la gente, comunicar, dialogar, etcétera. Entonces, con un proyecto, la base de un proyecto, bueno, nosotros trabajamos cooperativamente, incluso en la docencia, el trabajo colegiado y todo eso. El alumnado el de la primera cooperativa tiene que dialogar, tiene que discutir uno. Juan, ¿tú qué piensas de esto? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Ya están ahí llegando a acuerdos. Pues vamos a cambiar esto no me parece bien, vamos a cambiar, vamos a ponerlo por aquí. De esta forma estamos formando un alumnado competente digitalmente. Competente. Porque a nivel de competencia lingüística estamos hablando de desarrollar esa expresión oral del alumnado, esa expresión escrita también a la hora de elaborar ese proyecto. Después, competencia socialifica, desarrollo de esas habilidades sociales, esa competencia aprender de controlar. El niño está controlando y dirigiendo su propio aprendizaje. Y por último también, ese fortalecimiento familiar, porque estamos incluyendo a la familia en el proceso educativo. Yo siempre lo digo y lo pido. Parte del éxito educativo del alumnado depende de esa implicación de la familia en el proceso educativo. Y por último, a lo mejor, yo siempre he estado con esas dificultades en la inexperiencia del profesorado en este tipo de metodología, la falta de voluntad, porque a lo mejor lo considera muy costoso, que requiere de mucho tiempo, etc. Con respecto al diseño metodológico, en cuanto al motivo de por qué elegir la línea del análisis y la comprensión de aspectos organizativos y didácticos en educación primaria para su mejora, está en que entre las líneas las que ofertaba este TFE se encontraba la escuela rural. Y ahora yo también me di cuenta de que cuando yo hablaba con mis compañeros de clase o yo mismo, en mis discursos orales no estaba presente en la escuela urbana, que inconscientemente yo siempre me imaginaba por la típica escuela, con los 25 alumnos, etc. Y yo digo, ¿y por qué? Y digo, me sentí, es como que estoy excluyendo a las otras escuelas. Y además también porque elegí este ejemplo porque estaba entre los recomendados. El CEIP lo recomendaba por mi tutora y además coincide que una de las profesoras con las que estuve en el Practicum 2 conocía a la directora de dicho centro educativo. Es necesario indicar también que esta metodología es de carácter cualitativa, ya que a la hora de realizar este estudio pues se ha recurrido a través de las entrevistas, cuestionarios, conversaciones informales, y en la que se ha ido recogiendo en un cuaderno los diferentes relatos que nos han aportado los diferentes agentes educativos, así nos permitirá poder comprender sus acciones educativas. Y en cuanto a los criterios éticos que se han querido seguir en este trabajo, es lo que podemos ver aquí para guardar su confidencialidad mediante estas iniciales que hemos utilizado. En cuanto a la selección de la muestra de estudio, pues estamos en el equipo directo, se entrevistó a la directora, la jefa de estudio y la secretaria del centro. Después, al profesorado del centro educativo por los docentes de primero, tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria, que es la que estaba mi tutora, que es de sexto de educación primaria, y los 12 estudiantes de sexto de educación primaria. Y estos son por los ejemplos que hemos visto para guardar los criterios éticos. Por ejemplo, el primero, que sería equipo directivo, directora, la entrevista, años de trayectoria profesional, años en el cargo y años en la escuela. Parte de las conclusiones que se trajeron del estudio una vez organizada la información y analizada, se ha dividido en tres bloques, como se puede observar: profesorado, participantes, tutoras de educación primaria y alumnado de sexto de educación primaria. En primer lugar, el profesorado impartía las asignaturas de manera compartimentada, es decir, si tenía las 9 matemáticas, pues daba matemáticas, si tenía las 10 lenguas, pues daba lengua a las 10, sin establecer conexión alguna entre ellas. Entonces, después también, en cuanto al papel del profesorado, pues explicaba los contenidos en clase, dice si algún alumno tenía alguna duda, iba a resolvérsela, se corrían después las actividades, etc. Y también, en cuanto a ellos concebían la participación del alumnado, como levantar la mano en clase, hacer las actividades en la pizarra, etc. Esto, con esta explicación que os he dado,
Esa es la típica clase magistral que yo, por desgracia, he tenido que vivir en mi infancia y que muchos de vosotros seguro que la habréis vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que decía mi tutora después del sector de educación primaria y que también es esa dificultad también de poder intentar aplicar el APP. Porque si a las 9 si están trabajando sobre un proyecto, pero después llega el gameplay con su temario organizado, planificado, etcétera, ¿qué pasa? Pues que crea una cierta confusión de yo estamos trabajando sobre un tema y tengo que pasar a otro tema. Esto impide pues, poder establecer conexión entre los contenidos. Además también hay que recalcar la idea de que nuestro cerebro, no funciona de manera compartimentada, lengua, matemáticas, esto, ¿no? Nuestro cerebro necesita, estableciendo interconexión entre los contenidos. Pues si este contenido de matemáticas, pues yo lo puedo conectar con este contenido de lengua. Pues esto lo puedo con esto de sociales, etc. Así nuestro cerebro funciona así, ¿no? De forma, como he dicho, compartimentada, aislada, etc. Después también, con respecto al alumnado, hay algunos estudiantes que manifestaron su deseo de marcharse a la localidad porque la consideraban aburrida y querían irse el de mañana a vivir a la urbana, a Jerez de la Frontera. Después, cuando se les preguntó sobre eso, la participación de la familia, o a lo mejor participaban en el huerto escolar, ellos tenían su huertiche, donde la familia colaboraban allí. Después también, siguiendo con los planes y programas que tenía el centro educativo, pues tenía uno que era el plan de fomento de lectura y el de biblioteca, un plan de biblioteca, donde a lo mejor colaboraban para forrar los libros, etc. Entonces, con todas estas ideas que hemos extraído de estos tres grupos que hemos querido diferenciarlo, pues hemos asumido la necesidad de elaborar una aprendizaje basado en proyectos, bajo la temática en la que el alumnado se sienta orgulloso de sus propias raíces e implicando a la familia en este proyecto escolar, en este ABP. Entre las razones por las que se ha realizado este proyecto basado en el ABP se encuentra porque la escuela comenzó su andadura de transformación hace 2 años con la llegada de la nueva directora y la tutora del Centro de Educación Primaria comenzaron a diseñar programas y planes, actividades, etcétera, con la idea de ilusionar a toda la comunidad educativa, por ejemplo, con la creación del huerto escolar, contarlo con la participación de las familias y del alumnado. Después también, aunque sea muy pesado, me gusta siempre, insisto en la necesidad de fortalecer esa relación familia-escuela, ese vínculo. Después combatir con los prejuicios de que el pueblo no es aburrido y tiene futuro. Y así de esta forma visibilizar la localidad con este proyecto de a veces las escuelas urbanas de la frontera ocultan, tapan, obvian las escuelas rurales y las escuelas rurales están ahí, existen y están. Entonces, por eso lo que queremos decir, oye, estamos aquí y no nos oculten y que nosotros también tenemos proyectos y que empleamos metodologías activas, participativas e innovadoras y que queremos que el alumnado fomente un alumnado competente que sepa desenvolverse en la vida cotidiana. Por eso, los objetivos de esta propuesta fueron los siguientes: al alumnado alcanzar conocimientos nuevos, contextualizar sobre su localidad, promover ese trabajo cooperativo que hemos mencionado anteriormente y se implementa en el alumnado, promover el uso de herramientas TIC y poner en valor su localidad. Después, entre los contenidos de esta propuesta fueron los siguientes: la adquisición de hábitos de trabajo en equipo, el uso de distintas aplicaciones para la presentación de la información recabada como Padlet, Cluster, etc. Después está la puesta en valor de la localidad y por último el desarrollo es bastante importante, aparte que nos lo dicta la orden que el alumnado hay que trabajar la expresión oral y la escrita, que no nos podemos olvidar de estos aspectos. Esta propuesta que presentamos a continuación hubiera tenido una temporalización de 2 meses, aproximadamente dividida en 9 momentos, de abril a junio de 2021. Una de sus limitaciones a la no puesta fue la emergencia sanitaria, por la que no se pudo entrar en las aulas para realizar lo que hubiera sido lo ideal.
De todas formas, se dijo al profesorado y a la tutora que se podía poner en práctica cuando la situación mejorara. Como podemos ver, aquí está dividido los momentos. Lo primero, en ese momento 0 y 1, habría una fase previa de preparación del proyecto para comentar sobre el profesorado, de explicar los motivos de por qué hay que llevar a cabo la ABP. Después, la ocasión de delimitar, la ocasión de por qué vamos a llevar a cabo este proyecto, que es para hacer al alumnado poner que su localidad tiene futuro y no marginarla. Después, en esos momentos 2 y 3, pues se le explicaría a la familia que es importante de que este es el proyecto que nosotros vamos a llevar a cabo y contar con su participación e implicación. Después también con la intención, al alumnado se le explicaría al alumnado esa intención de, oye, nosotros vamos a presentar este proyecto, queremos contar con vuestra participación, ahora en este momento hablamos de ese principio de sensibilización. Después son momentos 4 y 5 de la mirada y la estrategia, donde ya poco a poco se le explicaría cuáles son los objetivos del proyecto al alumnado, qué es los objetivos, los contenidos que se iban a abordar, etcétera. Qué es lo que iba a delimitar al alumnado importante de qué es lo que iban a presentar, etcétera. Después, en esos momentos 6 y 7, que es cuando aquí vamos a planificar el proyecto, vamos a dividir por la formación de los equipos, de los grupos, Paquito va a hacer esto, yo me voy a encargar de diseñar la portada, etcétera, que contaría con la ayuda del profesorado. Y después está la acción, que ya ponerlo en marcha, que ya poco a poco la ayuda del profesorado. Después tendríamos la arquitectura y la evaluación, que la arquitectura pues ya nosotros montamos el proyecto y lo presentamos. Y la evaluación, que no es la menos importante, que cuando se reflexiona sobre cómo se ha llevado a cabo este proyecto. ¿Cuáles son los aspectos que hemos destacado? ¿Cuáles deberían mejorarlos para así que nos sirva de guía así para futuros proyectos que podamos poner en marcha? Finalmente, para concluir esta exposición, he escrito escuelas en mayúsculas para reflejar que aunque el estudio está centrado, sí que es verdad, está centrado en la escuela situada en el contexto rural, dice que puede ser el inicio, marcar el inicio para que otros estudiantes de magisterio, de educación infantil o primaria quieran iniciar, quieran profundizar, indagar sobre no solamente el tema de las escuelas rurales, sino también otros tipos de escuelas, en las escuelas hospitalarias, las escuelas de adultos, etcétera. Esto sería marcar, darle visibilidad a estas escuelas que también tienen cabida en el sistema educativo. Y también con esto, una cosa que se me ha enseñado, el FG, que todas las escuelas son igual de importantes y ninguna tiene derecho a ser marginada, excluida, etcétera. Para finalizar con la exposición, he intentado ser breve. Y finalmente quiero volver a dar las gracias por ofrecerme esta oportunidad de poder presentar esta propuesta sobre la escuela rural. Un saludo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jesús por su intervención, aunque no esté presente, pero ha sido muy interesante. A continuación vamos a dar paso a la presentación de la premiada por la sección de Arte y Humanidades, Cristina María García Jordán, de Historia, sobre el tema que versa sobre los judíos y España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando quieras, Cristina. Buenas tardes, mi nombre es Cristina María García Jordán. En primer lugar, gracias por invitarme y espero que les guste. Mi trabajo se titula Los judíos y España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Presento el índice. Primero haré una breve introducción, luego pasaré al contenido, que está subdividido en 4 apartados.
y por último haré unas conclusiones. Comienzo por la contextualización. Para poder entender la relación existente entre España, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, hay que tener en cuenta tres hechos. El primero es la presencia de judíos con nacionalidad española o con vínculos con España en distintos lugares de Europa, que sufrirían y se verían involucrados en el Holocausto. Para poder explicar esto, voy a apoyarme en este mapa de 1942. En negro vemos el territorio de la Alemania nazi y en rojo oscuro el territorio ocupado por Alemania. El Holocausto no solo afectó a estos lugares, a los que también habría que incluir más posteriormente la Francia de Vichy, el norte de Italia y todas sus posesiones, Eslovaquia y Hungría. Pues como he dicho, el Holocausto no afectó solo a estos lugares, sino también a buena parte de los estados aliados y estados títeres de Alemania, que por las presiones recibidas o por las iniciativas de su propio gobierno, también llevaron a cabo medidas antisemitas. Deportaron judíos, los obligaron a realizar trabajos forzosos y en el caso de Rumanía y de Croacia, llevaron a cabo matanzas y crearon campos de concentración propios. En segundo lugar, el paso de un importante flujo migratorio, siendo una parte de este flujo judíos. Hay que tener en cuenta que Francia fue la principal receptora de la migración europea. Hasta su ocupación. Es por ello que España, por su carácter fronterizo con esta y por su buena situación para enlazar con Portugal y con puertos atlánticos y mediterráneos, fue un punto clave, no solo desde el ascenso del nazismo al poder, lo cual refleja el mapa de la izquierda, sino también desde su ascenso, desde la ocupación de Francia por Alemania. En tercer lugar, la vinculación con el eje. Hay que tener en cuenta que desde antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, España ya cuenta con importantes vínculos con el eje, resultado del alineamiento de la dictadura franquista con Alemania y con Italia, países que se habían implicado en la guerra civil y habían contribuido a la victoria nacional. Este alineamiento no llevó a que España se entrara en la guerra, pero sí se mantuvo del lado del eje, adoptando un estatus de neutralidad hasta junio de 1940, cuando se pasó a la no beligerancia, que permitía una mayor implicación en el conflicto. Y se volvió a la neutralidad en octubre de 1943 por el avance desfavorable de la guerra para el eje, y se desarrolló un acercamiento progresivo a los aliados. Este alineamiento se tradujo en diversos hechos, como el envío de productos y materias primas a Alemania, la reparación y reabastecimiento de submarinos alemanes y el envío de un grupo de infantería voluntario, que es la División Azul. Además, hay que mencionar la existencia de cierta concordancia con el eje en el plano ideológico, simpatizándose en parte con el discurso fascista, anticomunista y antisemita, y adoptando la prensa una postura germanófila. Un ejemplo es este extracto que he traído del mensaje de Año Nuevo de Franco en 1939, que dice así: ahora comprenderéis los motivos que han llevado a distintas naciones a combatir y alejar de sus actividades a aquellas razas en que la codicia y el interés son el estigma que les caracteriza, ya que su predominio en la sociedad es causa de perturbación y de peligro para el logro de su destino histórico. Nosotros, que por la gracia de Dios y la clara visión de los reyes católicos hace siglos nos liberamos de tan pesada carga, no podemos permanecer indiferentes ante esta nueva floración de espíritus codiciosos y egoístas, tan apegados a los bienes terrenos que con más gusto sacrifican los hijos que sus turbios intereses. Como vemos en este extracto, hay una clara referencia a la situación de Alemania con los judíos. Paso a la justificación. El tema tratado en este TFG es de gran relevancia y actualidad, ya que está relacionado con perspectivas académicas y líneas de investigación de gran desarrollo en los últimos años, como los estudios judíos, la historia de las relaciones internacionales y la historia de las migraciones. También está relacionado con el concepto de memoria histórica, que en España ha cobrado un gran protagonismo en los últimos años. Además, es importante revalorizar este tema desde la propia ciudad de Cádiz, que tuvo un gran protagonismo, gracias a su puerto, en el que se embarcaron más de 1.400 judíos en el año 1944, entre ellos los que podemos ver en estas fotos. Para acabar la introducción, voy a hacer un breve estado de la cuestión. Hasta los años 70 había una visión positiva sobre el papel de España en relación con el Holocausto, impulsada por el propio régimen, que estaba interesado en dar a conocer y en magnificar su papel, destacándose la actuación de los diplomáticos y la postura con respecto a los refugiados. Desde los años 90 hasta la actualidad,
Prima, sin embargo, una postura más analista, que sin restar valor ni entidad a la intervención en la salvación, tiene un carácter más crítico con respecto a la postura estatal. Además, en las últimas décadas ha habido una apertura y profundización de nuevos campos de investigación. Tras finalizar la introducción, voy a pasar al contenido, empezando por los judíos residentes en territorio español. Para poder hablar de la presencia de judíos en España, hay que remontarse al siglo XIX, momento en el que empieza a producirse su llegada, posibilitada por la abolición definitiva del Tribunal de la Santa Inquisición y por el reconocimiento de la tolerancia religiosa en los textos constitucionales. En las primeras décadas del siglo XX aumenta este flujo migratorio, sobre todo durante la Segunda República, por la confesionalidad, la libertad de culto y la enseñanza laica. Sin embargo, la Guerra Civil marcó una ruptura definitiva, ya que paralizó la llegada de inmigrantes y provocó un enorme descenso del número de judíos que residían en España, porque la mayoría salió del país en los inicios del conflicto, se exilió ante el avance nacional, murió durante la contienda, sufrió la represión o se convirtió al catolicismo. Es por ello que, como vemos en la tabla, el número total de judíos que viven en España, según datos de 1939-1941, en territorio peninsular e isleño, se limita a solo algo más de 600. Además, en el Protectorado de Marruecos, Ceuta y Melilla viven en torno a 18.000, a los que habría que sumar otros 8.000 con la anexión de Tánger, que es ocupada por las tropas españolas en junio de 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, hay un claro ambiente desfavorable para estos judíos, y está marcado por el antisemitismo, que está influido por la hostilidad latente en Europa, pero que está motivado principalmente por el propio régimen, cuyo mensaje legitimador y actividad represora se basa en señalar a los enemigos de España, incluyéndose a los judíos por su vinculación con el marxismo y el comunismo, y existiendo además otros argumentos de tipo relacionado con el antisemitismo histórico tradicional de España y con el discurso católico promovido por la dictadura. Destacan también dos hechos. Uno es el auge de la Iglesia y de la religión católica, que se manifiesta en el cierre de las sinagogas y los centros comunitarios judíos y en la obligatoriedad de la enseñanza católica. Y otro es el recelo estatal, que lleva a que desde 1941 se encargue a los gobernadores civiles elaborar una serie de fichas y de informes sobre los judíos que viven en España. Y esto conformaría lo que se conoce como el archivo judaico, cuyo verdadero alcance, finalidad e implicación es difícil de determinar. En definitiva, no hay posibilidad de mantener comunidades judías organizadas y una vida pública normal, lo que lleva a que se realice el culto de manera privada, particular y clandestina. Sin embargo, hay que distinguir la situación de los que viven en Ceuta y Melilla, donde las sinagogas sí se mantienen abiertas, y del Protectorado de Marruecos, que gozan de una vida similar a antes de la Guerra Civil, ya que mantienen sus sinagogas, sus actividades y sus estructuras, y controlan sus propios centros, como escuelas, orfanatos, hospitales. Destaca sobre todo la comunidad de Tetuán, que es la mayor, la de Larache y la de Alcázar-Quibir, así como la de Tánger. El siguiente apartado son los refugiados judíos en territorio español. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos cruzan los Pirineos para huir de la guerra y del Holocausto o para unirse al ejército aliado en el norte de África o en Inglaterra. Se han propuesto diferentes cifras, pero en la actualidad tiende a considerarse un número en torno a 20.000, de los que la mayoría serían askenazíes, que son judíos provenientes de Europa Central y de Europa Oriental, que habrían emigrado a Francia, a Países Bajos y a Bélgica en los años 30, en el contexto de depresión económica y de auge del antisemitismo. Pueden destacarse tres grandes oleadas migratorias. La primera tiene lugar entre 1939 y 1940, cuando cruzan la frontera judíos que huyen de la ocupación alemana. La segunda es la más intensa y se produce en la segunda mitad de 1942, cuando un gran número de judíos huye de Francia por el endurecimiento de las medidas antisemitas y por la ocupación del régimen de Vichy. La tercera tiene lugar a principios de 1944 y está protagonizada fundamentalmente por niños y por jóvenes del norte de Italia. La actuación del régimen franquista frente a estas oleadas no fue homogénea, ya que factores como el momento y la provincia de entrada, el lugar de detención y las presiones aliadas o alemanas del momento hacían que hubiera mayores trabas o que hubiera una mayor transigencia. La mayoría de los judíos que entran en España entre 1939 y mediados de 1940 lo hacen legalmente, contando con la documentación necesaria y con un pasaje de barco formalizado. Sin embargo, desde entonces son una minoría.
ya que las embajadas y consulados españoles van reduciendo la entrega de visados hasta dejar de emitirlos. Desde 1941, Portugal empieza a poner impedimentos y desde 1942 el gobierno de Vichy deja de tramitarlos. Será desde noviembre de 1942 cuando se paralizará definitivamente la entrada legal de refugiados por la ocupación alemana del régimen de Vichy. Una parte de estos judíos que he mencionado se embarca en puertos portugueses, pero otra lo hace desde puertos españoles como Cádiz, Vigo, Bilbao y Barcelona, en embarcaciones de compañías y líneas de tráfico regular, como por ejemplo la que vemos en la foto. Y el destino solía ser América. Sin embargo, otros judíos entran en España clandestinamente, por diferentes causas, como la falta de alguna documentación necesaria, la falta de dinero o los problemas con la nacionalidad. Estos judíos entran en España a través de la frontera pirenaica. La travesía es bastante peligrosa y se suele realizar con ayuda de guías, que suelen ser contrabandistas o habitantes de la zona. Los que logran no ser descubiertos se dirigen fundamentalmente a Barcelona, a la espera de la documentación que les permita embarcarse, o a la Estación Internacional de Canfranc, donde esperan subirse a un tren que los lleve a Algeciras o a Lisboa y poder embarcarse directamente. Sin embargo, la gran mayoría de estos refugiados eran descubiertos y tuvieron que hacer frente a la expulsión o a la reclusión en cárceles, en campos de internamiento como el de Irún y el de Figueres, o en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Sin embargo, desde noviembre de 1942 se tiende a dejar libres a todos los que cuenten con medios económicos propios o reciban ayuda para cubrir los gastos de manutención y de alojamiento. En un principio, la asistencia a los refugiados judíos quedó a manos de la Embajada, de la Cruz Roja y de las representaciones diplomáticas, pero desde 1942 cobran protagonismo las organizaciones humanitarias, sobre todo las judías Join, ICEM y YAM. Una parte de estos refugiados ilegales se embarcó en puertos como Gibraltar y Lisboa o Estoril, pero otra lo hizo también desde puertos españoles como Cádiz y Vigo, Bilbao, Málaga y Algeciras, en embarcaciones de tráfico regular, como al igual que los refugiados legales, o en embarcaciones fletadas solo para este fin, cuyo destino era sobre todo Estados Unidos, Canadá y Palestina. Como ejemplo, voy a mencionar los 3 buques que salen del puerto de Cádiz en 1944. El primero es el SS Niasa, que sale de Lisboa el 24 de enero, hace escala en Estoril y luego atraca en el muelle de Cádiz, donde suben unos 550-560 judíos, con destino a Haifa, en Palestina. El segundo es el SS Gouverneur General Lepine, que sale de Cádiz el 21 de junio, con 573 judíos. La mayoría eran refugiados franceses, pero también habría sefardíes repatriados y algunos judíos españoles. Y su destino era Fedala, que era un campo de refugiados de Marruecos. El tercero es el SS Guinée, el 26 de octubre, que sale de Cádiz con 330 judíos refugiados, y al menos la mitad eran jóvenes, y su destino era también Haifa. El número total de embarcados en estos 3 navíos es bastante significativo, como vemos aquí, ya que supone la salida del país de la mayor parte de los refugiados que están en España en 1944. Para acabar este apartado, también hay que mencionar que el Protectorado de Marruecos atrae buena parte del flujo migratorio del Marruecos francés y de Argelia, y que Tánger, por su situación especial, también fue un punto de atracción de judíos y actuó como puerto de partida. El siguiente apartado son los judíos españoles en otros territorios. La mayoría de estos judíos son sefardíes, que los sefardíes eran descendientes de los expulsados de la península ibérica a finales del siglo XV. Algunos cuentan con la nacionalidad española gracias al Real Decreto promulgado en 1924. Como vemos en la tabla, los 5 países con mayor número de sefardíes con nacionalidad española en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial son Francia, Grecia, Bulgaria, Yugoslavia y Rumanía. A estos judíos se les aplican las leyes discriminatorias generales. En 1943, Alemania da un ultimátum a España para que repatrie a los que viven en territorios bajo su dominio. Es por ello que España comienza las repatriaciones en mayo, pero no se permite la instalación de estos repatriados en el país y se impone que debe hacerse en pequeños grupos sucesivos, estableciéndose además unos criterios muy selectivos, lo que supone ralentizar al máximo el proceso. Teniendo en cuenta los 500 que entran en el país antes de 1943
y los 700 o 800 que serían repatriados después, solo llegó a España aproximadamente un cuarto del total de los sefardíes que tenían nacionalidad española y vivían en territorios afectados por el Holocausto. En el caso de los repatriados, su situación fue similar a la de los refugiados una vez en España. En el caso de los no repatriados, el hecho de tener la nacionalidad española hace que sean tratados de manera diferente como judíos de países extranjeros. Pero desde 1944 la mayoría acabará en campos de concentración. Aunque no hay estudios que profundicen en este tema, sabemos que aparte de estos sefardíes, en Europa había otros judíos que tenían la nacionalidad española, por haber nacido en España o por descender de españoles que la conservaban, la mayoría emigrantes, hijos de emigrantes o exiliados, que acaban en los campos de concentración y exterminio por pertenecer a las compañías de trabajo y al ejército francés, por estar vinculados con la resistencia o otras actividades clandestinas, o por el propio hecho de ser judíos, siendo tratados como apátridas al no ser reclamados por España. Como último apartado, voy a hablar sobre los judíos vinculados a España en otros territorios, comenzando por los sefardíes sin nacionalidad española. Estos sefardíes no tienen la nacionalidad, en su gran mayoría, por las limitaciones del Real Decreto de 1924 y por su escasa difusión, así como porque muchos no consideran necesario acogerse al decreto por haber emigrado a otros territorios o por contar con otra documentación que los declara como súbditos y protegidos españoles, que sin embargo será considerada nula con posterioridad. En la tabla podemos ver el número total de sefardíes que viven en territorios afectados por el Holocausto, según datos de los años 30 y principios de los 40. Y como vemos, en todos estos países fueron afectados por el Holocausto. Es por ello que los sefardíes fueron víctimas de las matanzas, reclusiones y deportaciones sistemáticas a los campos, donde son tratados como el resto de judíos. Pero el hecho de ser sefardí dificulta su supervivencia, ya que no entienden a los guardias, están aislados y son marginados por los askenazíes. Es por ello que la Segunda Guerra Mundial supuso la muerte de la mayor parte de los sefardíes, estimándose al menos 160.000, aunque es muy difícil dar cifras exactas. Además, en Hungría, la escasa presencia de sefardíes hace que la labor de protección se extienda a los askenazíes, por iniciativa del encargado de negocios Ángel Sanz-Brief, del ministro Miguel Ángel de Mugiro y Mugiro y del falso cónsul Giorgio Perlasca. Gracias a su insistencia frente a todas las autoridades, a la expedición de cartas de protección como la que vemos en la foto y de pasaportes españoles provisionales y al alojamiento en viviendas protegidas y alquiladas por la Embajada Española, se salvarían en torno a 4.500 askenazíes en Budapest en 1944. Otro caso a destacar es el de los brigadistas judíos. Con los brigadistas judíos me quiero referir a brigadistas internacionales que habían participado en la Guerra Civil Española apoyando el bando republicano. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, algunos de estos brigadistas judíos permanecen en los campos de refugiados franceses, junto a los exiliados, al no haber sido repatriados. Algunos se incorporarán al ejército francés, pero otros seguirán en los campos de refugiados hasta la ocupación francesa, cuando serán deportados a los campos de concentración. Además, algunos de los que habían vuelto a sus países o se habían trasladado a otros nuevos, deciden participar en la guerra, como miembros de los ejércitos combatientes o miembros de los grupos de resistencia, ocupando frecuentemente funciones de mando gracias a la experiencia militar adquirida en España. La mayoría acabará en campos de concentración también, al ser comunistas, judíos, prisioneros políticos y o prisioneros de guerra. Es por ello que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto supuso la muerte de la mayor parte de estos brigadistas judíos. Sin embargo, algunos sobrevivieron y lograron obtener la nacionalidad española, con el Real Decreto de 1996 y sin plazos ni obligatoriedad a renunciar a sus propias nacionalidades, con la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre ellos los 3 brigadistas judíos de origen inglés que vemos en la foto. Como conclusiones, como hemos visto, existe una importante relación entre los judíos y España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. A través del análisis de los diferentes apartados, se puede ver cuál es la postura que adopta el régimen franquista. En el caso de los residentes, tienen que hacer frente a un claro ambiente desfavorable, ya que son discriminados, obligados a mantener el culto de manera privada y clandestina y vigilados por las autoridades.
En el caso de los refugiados, la postura varía según las presiones recibidas, el contexto bélico y la intensidad de las oleadas migratorias. En el caso de los residentes en países afectados por el Holocausto, la protección estatal va dirigida fundamentalmente a los que tienen la nacionalidad española, pero no a todos, ya que se deja de lado a los que no cumplen los estrictos requisitos impuestos por el régimen. Además, esta protección no fue completamente efectiva, ya que, como he dicho, la mayoría acabó en campos de concentración desde 1944, debido a la lentitud del proceso de repatriación. Hay 4 líneas claras que definen el trasfondo de la actuación española. La primera es el recelo hacia los judíos que viven en España, que son considerados una amenaza y un impedimento para la política del nuevo Estado. La segunda es el rechazo a la instalación de nuevos judíos. La tercera es el desentendimiento de los que estuvieran vinculados al marxismo y la masonería o al bando republicano. Y la cuarta es la adopción de la postura más beneficiosa dependiendo del contexto bélico. De manera que la ayuda a los judíos fue más intensa cuando la guerra empezó a ser claramente favorable para los aliados. Por lo tanto, la postura estatal se caracterizó por una marcada pasividad, delegándose toda la labor de protección en las embajadas y consulados españoles, no comenzando las repatriaciones hasta que el ultimátum alemán fue ineludible y quedando toda la organización y financiación de la salida del país, de los sefardíes y de los refugiados, en manos de organizaciones humanitarias y otras instituciones. Gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Creo que es un tema de una gran vigencia y de un gran interés a lo largo de la historia y ha sido muy, muy completa tu exposición. Así es que muchas gracias por tu intervención. Y tú eras premiada en sociales, ¿no? En sociales. Y luego tenemos la tercera premiada también en sociales y jurídicas, que es Covadonga López Suárez. Covadonga López Suárez nos va a hablar sobre la subrogación arrendaticia como medida de protección de la familia. Cuando quieras, Covadonga. Luego, cuando terminemos las exposiciones, si hay alguien del público o alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención, pues dejaremos un poquito de tiempo para hacerlo, ¿vale? Pues cuando quieras, Covadonga. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, sí. En primer lugar, quería dar las gracias no solo a la organización del Ateneo y a la cátedra por el premio, sino también a todos los presentes por escucharme hablar de la subrogación arrendaticia, que para aquel que no ha estudiado Derecho a lo mejor suena un poco chino y a lo mejor puede sonar un poco a que se pueden aburrir bastante. Pero bueno, cuando me propuse comenzar a pensar en cómo organizar esta exposición, en un primer momento pensé en organizarla tal y como la había hecho el año pasado, defendiéndola delante de un tribunal experto en la materia y que sabía seguramente, bueno, seguro, muchísimo más de lo que yo sé en estos momentos de la subrogación arrendaticia como medida de protección de la familia. Y entonces me di cuenta de que realmente ahora mismo no me encuentro ante el mismo público, sino que me encuentro ante personas que no tienen por qué conocer de esta figura y no tienen por qué ser juristas, aunque sé que hay juristas entre los presentes, pero creo que si lo hubiese hecho de esta forma les habría aburrido soberanamente y habría sido para ustedes y para mí, en realidad, una pérdida de tiempo. Por lo que, en vez de hacerlo así, voy a intentar acercarles a mi tema de investigación y que, en cierto modo, pues aprendan un poco y les sean útiles estos minutos que van a tener que escucharme hablar. La subrogación arrendaticia como medida de protección de la familia. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a ver es qué es lo que estamos protegiendo. Realmente no estamos protegiendo solo la familia, sino concretamente la vivienda familiar. La vivienda familiar
podríamos definirla en un primer momento como la vivienda en la que pues, vive una familia. Parece sencillo, pero tendríamos que preguntarnos qué es familia, porque hasta hace muy poco los tribunales no defendían a todo lo que ahora entendemos por familia, sino que se circunscribían exclusivamente a la familia que había tenido origen en el matrimonio, a la familia matrimonial. Hoy día ya no es así, tanto los tribunales como la doctrina están de acuerdo en que la protección que se le brinda a la familia ha de brindársele a la familia que tiene su origen en el matrimonio, a aquella que ha sido originada por una pareja de hecho, a aquellas familias monoparentales. Además, hasta hace muy poco el matrimonio tan solo estaba restringido a las parejas heterosexuales. Las parejas homosexuales no tenían derecho a ser protegidas, no eran consideradas familias. Pues no, ahora mismo ya la familia, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consideran que es familia, pero en sentido amplio y no en sentido estricto. Por lo tanto, lo que vamos a proteger es la vivienda familiar, pero la vivienda en la que vive una familia en sentido amplio, no en sentido estricto. Pero claro, luego nos ponemos a pensar, y por ejemplo, una familia puede tener más de una vivienda, o puede tener acceso a más de una vivienda. ¿Son todas viviendas familiares? Porque habitan en algún momento en ellas. ¿Puede haber más de una vivienda familiar? No, solo puede haber una vivienda familiar. ¿Y cómo vamos a saber cuál es? Pues la doctrina y la jurisprudencia han establecido una serie de criterios para que entre todas las viviendas que pueden ser consideradas viviendas familiares, veamos cuál es concretamente la que merece esta protección. Va a ser aquella vivienda en la que habite la familia de manera habitual y conjunta. Por lo tanto, si hay una vivienda vacacional, no va a ser durante los meses de verano vivienda familiar, la vivienda vacacional, y durante el resto de meses la otra vivienda. No, va a ser siempre aquella vivienda en la que de manera habitual y conjunta se encuentre la familia. Pero también hay otros casos en los que algún miembro, por trabajo o por estudio, se encuentra fuera de la vivienda, pero vuelve, a lo mejor los fines de semana o en fines de semana alternos. Pero en términos generales podríamos decir que la vivienda sigue siendo aquella en la que se encuentra por norma la familia. Y para solucionar este problema, la doctrina suele hacer referencia al elemento volitivo, que quiere decir que la vivienda familiar será aquella que la familia quiere que sea la vivienda familiar. Y esta especie de trabalenguas que nos recuerda un poco aquello del alcalde es el que quiere que los vecinos sean el alcalde, pues básicamente lo que quiere decir es que la intencionalidad de la familia nos va a importar. Con esto ya sabemos qué es la vivienda familiar y ya sabemos, por lo tanto, qué es lo que estamos protegiendo. Vamos a ver cómo lo protegemos, que ya es un poco más difícil averiguar porque ya nos metemos en la subrogación arrendaticia. Voy a intentar explicarles de la mejor manera posible qué es a lo que me refiero con esto. En un contrato de arrendamiento de vivienda tenemos un arrendador y un arrendatario. El arrendador es aquel que cede la vivienda para su uso al arrendatario y el arrendatario va a pagar un precio a cambio. En este caso vamos a estudiar la subrogación del arrendatario, que viene siendo que la persona que se sienta en la silla del arrendatario se va a ir y va a ser sustituido por otra persona ajena a la relación contractual que va a ser el nuevo arrendatario. Por lo tanto, vamos a tener la sustitución de una persona, pero el contrato se queda igual. Y en este caso va a ser eso, la persona del arrendatario. Y más concretamente, yo lo que estudio es la subrogación arrendaticia inter vivos, lo que quiere decir que no tiene por qué fallecer, no es necesario o no da pie a que se produzca la subrogación el fallecimiento de la persona, sino que se produce cuando los dos elementos, el que sale y el que entra, están vivos. La Ley de Arrendamientos Urbanos española prevé dos casos de subrogación arrendaticia en la persona del arrendatario mientras que están todos vivos, que son el artículo 12 y el artículo 15. Y esto es lo que yo voy a intentar explicarles, porque son dos casos en los que se van a desarrollar una serie de mecanismos que van a intentar proteger por todos los medios a una familia. El artículo 15 parte de la siguiente situación. Tenemos dos cónyuges, que tienen que ser cónyuges,
pero no son los dos arrendatarios. O sea, la vivienda familiar es una vivienda arrendada, pero no son los dos cónyuges arrendatarios de esa vivienda, solo lo es uno. Se divorcian, se separan o se declara la nulidad matrimonial y en este caso se atribuye el uso de la vivienda a quien no era arrendatario. Entonces aquí tenemos un problema, porque el que figuraba en el contrato no es el que va a vivir en la vivienda. ¿Qué dice el artículo 15? Que en estos casos va a poder permanecer en la vivienda. Entonces, la atribución de la vivienda familiar, del uso de la vivienda familiar, se va a determinar según lo establecido en el artículo 96 del Código Civil, que básicamente lo que dice es que cuando se produce una separación, un divorcio o se declara la nulidad matrimonial, se va a dar la vivienda en primer lugar y como de manera preferente, si hay hijos, pues siempre se va a establecer la forma en que más beneficie a los menores. Hijos menores, si son mayores de edad ya no. Pero si hay hijos menores, la atribución del uso va a ir destinada de la manera que más beneficia a los menores. De tal manera que si es beneficioso para ellos permanecer en el uso de esa vivienda, pues el cónyuge que permanezca con ellos será quien la use. En segundo lugar, irá destinada, si no hay hijos menores de edad, al cónyuge que necesite una especial protección, pero esto ya no va a ser como el caso del menor, sino que va a darse por un periodo de tiempo más determinado y va a ser una atribución del uso mucho más excepcional, no como la de los menores. Y ya en último lugar, si no pasa nada de esto, pues se atribuirá su uso al titular, en este caso sería el arrendatario. Entonces volvamos al escenario anterior. Se han divorciado, se han separado y según estos criterios se ha atribuido el uso de la vivienda a quien no era arrendatario. Para que se produzca la subrogación, porque es lo que solucionaría el problema que teníamos antes, se tienen que cumplir dos requisitos. El primero de ellos es que se haya atribuido el uso durante un periodo superior al que resta de contrato, porque hay que proteger a la familia, pero tampoco nos tenemos que olvidar del arrendador, que si me permiten la expresión no hay que volverle loco con ahora tengo a este arrendatario, ahora tengo al otro, ahora tengo a este, ahora tengo al otro. Entonces tendría que estar atribuido el uso durante un periodo superior. Y el segundo de los requisitos sería que se produjese la notificación por parte del que no era arrendatario al arrendador para que por lo menos sepa que se va a producir este cambio de arrendatario. Esto sería lo que regula el artículo 15. Por otro lado está el artículo 12, que parte de una situación parecida pero diferente. En este caso hay una pareja o un matrimonio. Ya no estamos hablando solo de cónyuges, ya hablamos también de parejas. Y igual, la vivienda familiar es una vivienda arrendada, pero no son los dos arrendatarios, sino que hay uno arrendatario y uno no arrendatario. El que es arrendatario decide unilateralmente, bien, resolver el contrato, renunciar a la prórroga del contrato o directamente se va. Entonces, aquí tenemos nuevamente un problema. Tenemos una familia desprotegida que está en una casa, pero el arrendatario se ha ido o, digamos, ha quitado el contrato. ¿Cómo los podemos proteger? Pues en este caso también se prevé la subrogación de la persona del arrendatario. El que no era arrendatario puede subrogarse. Pero en este caso también habrá una serie de requisitos, que concretamente es la notificación. Pero si se ha producido esta situación porque se haya renunciado a la prórroga del contrato o si se ha revocado, si se ha revocado el contrato, en estos dos casos será el arrendador quien tenga que notificarle a la otra persona, al no arrendatario, la situación y este ya le dirá si quiere subrogarse o si no. Que a mi entender, pues quizá nos puede ocasionar más problemas que soluciones el hecho de que sea el arrendador en que tenga la obligación de decirle al arrendatario, pues bueno, se ha ido tu cónyuge o tu pareja, ¿tú te quieres subrogar o no?
Y si, por el contrario, el que se ha ido ha sido el arrendatario y ha directamente abandonado a la familia, será me imagino que expareja, el que tendrá que notificar al arrendador que, pues lo que ha sucedido y que se quiere subrogar. En este caso, a diferencia del anterior, del artículo 15, no se prevé en el anterior, no se preveía que sucedía si no se producía la notificación, pero en este caso directamente se dice que si pasado un tiempo no se ha notificado, el contrato se extingue. Entonces, también es verdad que si no ha cumplido con su obligación, el arrendador, ya decimos, no tiene por qué pagar los platos rotos de las obligaciones de los demás. Y, como decía, también se abre la posibilidad a que la protección, en este caso, se destine a las parejas de hecho. Pero se exige que se cumplen dos requisitos, que se cumpla uno de dos requisitos, que se pruebe de algún modo que han convivido durante un periodo superior a 2 años o que hayan tenido descendencia común. ¿Por qué se pide esto? Porque estamos intentando proteger la vivienda familiar. Tiene que haber una familia. Si no hay una familia, no se está protegiendo la vivienda familiar, entonces estaríamos, en cierto modo, conculcando un poco la norma. Y a raíz de este escenario que les he planteado, quería hacerles un par de reflexiones sobre las diferencias que median entre un escenario, un artículo, y otro escenario y otro artículo. Como habrán podido notar, en un caso la notificación tiene una clara consecuencia, que es que se extingue, en el segundo de los casos que les explicaba, se extingue la relación contractual, y en el primero no. En el primero, ¿qué pasa entonces si no se notifica? La ley no da una solución, y entonces han sido los entendidos de la materia, ha sido la doctrina la que ha tenido que decidir qué es lo que sucede. Y personalmente pues me voy a tomar la libertad de comunicarles qué es lo que yo pienso que sucedería. Yo no creo que en estos casos se vaya a extinguir la relación contractual, porque si se extinguiese, si se sobreentendiese que se tiene que extinguir, bueno, pues yo creo que si ya lo ha puesto el legislador en el otro caso, lo habría puesto también en este. Entonces no creo que esa fuese la intención del legislador. Pero tampoco creo que tenga que pagar los platos rotos el arrendador. Entonces, actuaría de deudor de buena fe quien se queda, no siendo arrendatario, lo que viene siendo que si paga, pues entiende que se ha pagado el precio, aunque no sea el arrendatario, pero no se produciría la subrogación porque, bueno, pues no ha cumplido con sus obligaciones. Y la segunda de las diferencias que les mencionaba, que es la más importante, la más grande, es que en el primero de los casos no se está protegiendo a la familia que está conformada por una pareja de hecho. Sí, vale, da pie a su aplicación un divorcio, una separación, una nulidad, cosa que no sucede con las parejas de hecho, pero las parejas de hecho rompen y tenemos un problema. Hay muchas parejas de hecho que tienen hijos, y he dicho que el interés del menor se encuentra en lo más alto, en la cúspide a la hora de determinar cuál es el uso de la vivienda. ¿Qué pasa? Que el interés del menor nacido en una familia que ha sido conformada por un matrimonio es más importante que el hijo que ha nacido en una familia que ha sido originada por una pareja de hecho. Estaría totalmente en contra de lo que he comenzado diciendo acerca de la familia en sentido amplio. Actualmente los tribunales aplican este artículo 96 por analogía, lo que quiere decir que lo aplican igualmente, aunque no sea como tal lo que dice el artículo, a aquellas parejas de hecho que hayan tenido hijos. Entonces atribuyen el uso de la vivienda familiar teniendo en cuenta el interés del menor, porque es una vivienda familiar y porque el interés del menor sigue importando. Yo creo que tendría que modificarse el artículo 15. Yo creo que tendría que dársele cobertura también a estas situaciones. Pero, mientras tanto, pues, si no sucede, creo que los argumentos que han esgrimido los tribunales para abrir la protección que brinda el artículo 96, pues podría servir igualmente para el artículo 15. Y no quería terminar sin darles una última reflexión, que fuera de las conclusiones que yo puse aquí, es, por favor, si van a constituir su vivienda familiar en una vivienda arrendada con su pareja o con su mujer o marido, firmen los dos el contrato de arrendamiento, que nos ahorramos todos estos problemas. Espero no haberles aburrido y muchas gracias.
Sentaron las tres. Sentaron las tres y... Bueno, muchas gracias Covadonga, porque realmente ha sido una exposición muy clara, muy didáctica, y creo que todos nos hemos enterado perfectamente del tema, que a lo mejor con otra explicación más jurídica, pues muchos de los que estamos aquí no controlamos. Hay algunos que sí, pero otros no. Así es que muchas gracias por tu clara y amena exposición. Bueno, pues ahora les doy la palabra si tienen alguno de los presentes alguna pregunta o alguna sugerencia o alguna cuestión que quieran hacerle a dos premiadas, porque Jesús no está presente, así es que si alguien quiere intervenir. Sí, Carolina y Diego. Simplemente felicitarlas, porque creo que son dos temas totalmente, bueno, no tienen nada que ver uno con otro, pero son una magnífica exposición, muy interesante, y además la segunda del tema de la subrogación familiar, que todos hemos escuchado hablar de los derechos, de a quién le corresponde, no le corresponde, pero que lo ha clarificado y nos ha dado toda la información correspondiente. Así que simplemente enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por habernos dado esa información. Muchas gracias, Carolina. Diego. Sí, yo coincido con lo que dice Carolina, pues la exposición ha sido magnífica, la de los dos y también la de Jesús, pero magnífica porque explicar es muy complicado, lo que había explicado muy bien, la verdad que bastante bien, sobre todo la tuya en ese sentido, porque el soporte ha sido propiamente tu cabeza en ese momento y es difícil, es bastante difícil, lo ha hecho con mucha brillantez, ¿no? Yo te quería preguntar, Cristina, una pregunta breve a las dos. Lo has dicho de pasada ahí. ¿Qué interés crees tú que tenía Franco al hablar del contubernio judeo-masónico? Es que era un tema bastante complejo, porque cuando empecé, digamos, lo que es la justificación, la contextualización, había mucha información de ese tema, de otro había menos, sí. Pero de ese tema era enorme la información que había, relacionando que si, por una parte, autores decían que no, que él tenía una raíz filosefardí, que si, por otra parte, decían que no, que claramente se veía que tenía una vinculación con los sectores fascistas. Al final hay mucha bibliografía del tema y se ve que hay, como yo he mencionado, hay una relación con el concepto de señalar a los enemigos de España, las amenazas, digamos, en las que se basaba la represión, y ahí sí los judíos, el papel que tienen, digamos, importante es la relación que tenían con la masonería y con, digamos, el comunismo y el bando republicano, pero no, que es un tema muy complejo, que no... Sí, por eso. La postura de Franco, además, también se dificulta porque hay gente que confunde la postura de Franco con la postura de la dictadura, digamos, que muchas veces no es solo las decisiones que tomaba Franco, sino también todo el sector que el entorno y ahí había diferentes posturas. Sí. Y una preguntita, Covadonga, una breve también, muy breve. Lo estás diciendo muy claro, la verdad es que es muy complicado, el derecho siempre va detrás de la propia vida. Sí. Cuando el positivismo jurídico de Protágoras y tal, en aquella época pensaban que la ley marcaba prácticamente la realidad, ¿no? Y tal. Estabas diciendo también una especie de que las cosas se formalicen. Yo no sé si eso es un llamamiento también a que los matrimonios se formalicen con claridad respecto al tema de parejas de hecho y tal. No sé. Espero que se formalicen concretamente. En el sentido de que todo lo que esté atado y bien atado, en ese sentido, es recomendable, muy recomendable. Con respecto a lo que he dicho lo último de que... Ambas cosas, sí. A ver, sinceramente yo creo que si se está firmando un contrato de arrendamiento y se quiere que ese sea, o sea, que la vivienda que es objeto de ese contrato sea la que va a constituir la vivienda familiar, yo creo que da mucha más protección sin necesidad de... La ley está para solucionar los problemas, pero si podemos evitarlo, casi como que mejor. Entonces, por eso yo decía la última reflexión, que es básicamente lo que, después de, claramente hay reflexiones mucho más pues doctrinales, podría decirse, o en cierto modo un poco más teóricas, pero la parte práctica es esa, que cuantos más problemas se puedan evitar, porque la ley está ahí, se pueden solucionar lo que se creen.
porque tanto un artículo como otro pues funcionan y no va a haber mayor problema en desencadenar todo este mecanismo que está pensado pues eso para proteger a la familia, pero si la protegemos desde el principio pues casi como que mejor. Muchas gracias, Covadonga. Fernando, por favor. Buenas tardes. Una pregunta Cristina, ¿verdad? Sí. Cuando usted ha mencionado el problema judío masónico que Franco tenía una obsesión, Salazar en Portugal pensaba igual. No he visto temas, digamos, como me he centrado en España, no he tratado otros temas. No, es decir, con respecto a los judíos en Portugal, si fueron para Portugal. Ah, bueno, sí, he visto el tema de Portugal, solo lo he tratado en el sentido de, claro, los refugiados sobre todo, que como la mayoría, su destino era también Portugal, y llegar a Lisboa, y en un principio hubo muchas facilidades, pero después es verdad que sí vi que hubo mucho más impedimento por parte del gobierno de Portugal, aunque no he indagado. Ya vi un dictador ahí que era Salazar. Sí, por eso no he indagado en la postura, digamos, de Portugal, pero sí he visto que se fue poniendo más impedimentos, al igual que el gobierno español tuvo más impedimentos a los refugiados, Portugal fue igual. Vale. Y perdón, solo una pregunta. Sí. Entonces, ¿usted considera que para arrendar una vivienda, los dos deben firmar? Ha dicho usted, ¿no? Sí, los dos. No es una obligación. Es lo que yo he concluido después de estudiar los problemas que puede dar que no sean los dos arrendatarios. Puede que no pase nada. O sea, de hecho, no está prohibido. Puede ser solo uno el arrendatario, porque no hay nada que le impida. Sí. Solo que eso puede desencadenar una serie de problemas en caso de crisis. Si la pareja, es lo que he dicho, si la pareja se separa o el matrimonio se divorcia, o se separa o se declara la nulidad, en ese caso es posible que se atribuya la vivienda a quien no era arrendatario. Y entonces pues ya tiene que notificarse, tiene que producirse la subrogación. Si no se notifica puede haber problemas. Por eso yo digo que sí, se solucionan los problemas de esa forma. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Sí, presidente, Vale. por favor. Pues nada, yo simplemente quería felicitaros a los tres, ¿no?, por la magnífica exposición de los tres trabajos. Creo que es muy acertada la labor de la cátedra en el sentido de enseñar a la sociedad, fuera de la academia, lo que hace la academia y fundamentalmente lo que hace la academia joven, ¿no? Yo creo que muchas veces la sociedad, bueno, los que estamos aquí y los que luego van a ir viendo, visionando las grabaciones, yo creo que no sabe lo que se está llevando a cabo, lo que trajo la transformación de la universidad y la obligatoriedad de hacer los trabajos fin de grado. Creo que la sociedad no lo termina de entender, el esfuerzo que hacen nuestros egresados, nuestros estudiantes, y creo que es muy importante que desde aquí pues hagamos esa labor de divulgación de trabajos, por otro lado, excelentes. Así que os doy las gracias a los tres y muchas gracias por vuestra participación desinteresada esta tarde. Bueno, pues nada, ya después de estas palabras del presidente, pues está además cualquier otra serie de cuestiones. Simplemente de nuevo agradeceros a todos vuestra presencia, agradecerles y por supuesto volver a felicitar a los premiados que han demostrado que con mérito y por mérito propio han sido premiados por la excelencia no solamente de sus trabajos, sino de toda su trayectoria académica, y les deseamos pues un futuro igual de brillante, que continúen con esa excelencia tanto profesional como incluso pues también por supuesto personalmente. Pues muchas gracias a todos y ahora nos vemos mañana, sí, que continuaremos con otras dos presentaciones, ¿vale? Gracias.